Bueno, muy bien. Bueno, el tema de hoy lo hemos titulado cicatrices. Cicatrices, las huellas del alma. Y por supuesto que fue inspirado en todo lo que me ha pasado en estos últimos días, ¿no? Claro, el accidente de mi ojo generó una cicatriz que quedó por acá, porque ahora más adelante les hablo un poquito de eso, en la conjuntiva del ojo, que hay una cicatriz bastante grande. Dileis la vio porque el médico le dijo, señora, venga, véalo cómo le quedó el ojito a su marido. Y eso es una chamba aquí que quedó horrible. Pero resulta que hace 2 meses me quedó aquí una cicatriz porque el perro me mordió, ¿no? Sí, me ha pasado de todo, o sea, me mordió el perro, mi perro, y me dejó una cicatriz aquí larga, tengo como 2 centímetros de cicatriz en la huella de este dedo. Dios mío, otra cicatriz y ya quedó como un balón de fútbol, puras costuras, ¿no? Pero pensando en esto, en el tema de las cicatrices, pues digamos que hay muchas enseñanzas. Y yo quiero que conversemos hoy un poquito al respecto. En primer lugar, quiero definir, de acuerdo a un diccionario médico, qué es una cicatriz, de la manera más sencilla, ¿no? Sin entrar a profundizar, ni más faltaba. De la manera más sencilla, una cicatriz se define como un parche de piel permanente que crece sobre una herida, que se forma cuando el cuerpo se cura después de la herida, de una cortadura, de una quemadura, de una infección, queda el vestigio, entonces queda la cicatriz, ¿correcto? Suelen desvanecerse con el tiempo, pero se dice que nunca llegan a desaparecer completamente, o sea, siempre queda el vestigio, algunas veces incluso microscópico, pero queda. O sea, la cicatriz en términos médicos nunca desaparece, siempre está ahí. Es un vestigio que queda. De la herida, de la quemadura, del accidente que se tuvo, queda la cicatriz. Y algo que es absolutamente, digamos, consecuente con la vida es que las cicatrices van apareciendo con el paso de los años. No sé, me atrevo a hacer la pregunta, aunque creo no equivocarme en la respuesta. ¿Hay aquí alguna persona que hoy, a esta edad que tiene, no tenga ni una cicatriz? Porque creo que todos, de alguna manera, alguna tenemos, ¿sí? Algunos tenemos la cicatriz de aquí. Sí, aquí ya varios levantaron la mano. Sí, aquí. Sí. Otros tenemos una cicatriz aquí. ¿Sí? Yo les voy a contar de qué me dice la cicatriz de acá, ahora más adelante. Otros tenemos una cicatriz aquí de la vacuna, de la viruela, la varicela, que le ponían a uno, bueno, exacto, entonces le queda ahí el arroz, ¿no? Ahí queda la cicatriz. Otros tienen una cicatriz por una apendicitis, entonces le sacaron el apéndice y quedó ahí la raya, ¿cierto? Y bueno, a medida que vamos creciendo, a medida que van pasando los años, nos vamos llenando de cicatrices. Cicatrices que quedan allí en el cuerpo, repito, de manera permanente, que no se quitan, se quedan allí. Ahora, cuando nosotros pensamos en una cicatriz, siempre pensamos en términos feos, o sea, hay una cicatriz, ¿no? ¡Ey, que no me quede la cicatriz! ¿Yo cómo hago para que se me quite la cicatriz? Tengo que unte ese manteca de cacao, que mire que échese no sé qué, que échese tal cosa para que la cicatriz se le baje, ¿sí? Porque si, uyuco. Saliva en ayunas, popo de gallina también mezclado con el... Ese es el remedio para los que sufren de alopecia. No, verdad. A propósito. Mira, no, está comprobado. Mira, durante un mes, todos los días, pero eso sí, al pie de la letra. Coges el popó de la gallina, lo escupes, haces una mezcla consistente y te la untas generosamente. Al mes, si no te ha salido pelos, te salen plumas, pero algo te sale. Generalmente nosotros pensamos en la cicatriz en términos feos, ¿sí? No nos gusta la cicatriz. Sin embargo, aprendí
que no necesariamente la cicatriz hay que verla desde el aspecto de lo feo, de lo negativo, porque la cicatriz muchas veces nos dice o nos enseña otras cosas, a las que me voy a referir inmediatamente. Realmente la cicatriz tiene que ver con experiencias, ¿sí? Las cicatrices son sinónimos de experiencias. Yo tenía la edad de esta niña, yo creo, por ahí, estaba por ahí. Y salimos a jugar con mi hermano y unos amiguitos del barrio de la cuadra a los constructores. Mi papá tenía una pala en el solar de la casa, en el patio de la casa. Entonces yo aporto la pala y saqué la pala, una pala. Entonces un amiguito dijo, a mí me gusta la pala, entonces él cogió la pala. Y entonces yo dije, bueno, listo, entonces yo cojo la pica. Y no teníamos pica, yo tenía un palo, entonces con el palo hacía que la pica. Y cuando yo me agaché con la pica, el amigo se levantó con la pala. Y ¡pum! Me la clavó aquí. Oiga, es que a mí me persiguen el ojo desde pequeño, yo hasta ahora caigo en cuenta. Y la pala, ¡pum!, me la enterraron aquí. Y obviamente, pues eso fue un drama, porque esa pala aquí, pues imagínense ustedes el problema tan tenaz, el vecino, el papá del niño, bueno, eso fue un lío. Y mi mamá, pues la pala y casi le sacan el ojo. Pero pasado el tiempo, hoy, por ejemplo, yo tengo una experiencia que esta cicatriz me recuerda, y es que uno no juega con una pala, ¿sí? Me quedó esa experiencia. Entonces, el verme esta cicatriz no necesariamente es, bueno, además que la ceja me la cubre, aunque me estoy quedando también sin cejas, me toca con el... Pero el ver la cicatriz a mí me recuerda que hay algo que no se debe hacer. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de alguna manera la cicatriz no necesariamente es algo feo que yo quiera esconder o que deba esconder, sino también es una experiencia vivida. Una experiencia vivida. Una experiencia que definitivamente ha dejado enseñanzas. Una experiencia que no puedo descalificar de manera tan rápida, sino al contrario, tengo que valorar. En este sentido, y dejando ya atrás el tema de las cicatrices físicas, porque yo no vine a hablarles aquí de las cicatrices físicas, vine a hablarles de las cicatrices del alma. El alma, al igual que el cuerpo, también ha estado expuesta durante la vida y con el paso de los años a recibir heridas que han cicatrizado, por lo menos debieron haber cicatrizado. El solo hecho de vivir, de crecer en un hogar, de tener la posibilidad de relacionarnos con seres humanos, nos hace vulnerables a las heridas. Somos heridos. Somos heridos a veces sin culpa, otras veces por culpa nuestra, porque metemos la pata, nos metemos donde no debemos, y entonces nos causamos heridas que luego con el tiempo van cicatrizando. El alma es quizá el recipiente, por llamarlo de alguna manera, donde caen todas esas situaciones que nosotros vivimos y dejan esas marcas, dejan esas cicatrices. Hemos tenido decepciones de personas, hemos tenido tristezas, hemos tenido partidas de seres queridos que dejan una huella, que dejan una cicatriz. Algunas veces, algunas personas han o hemos sido objeto de un abuso de niños, sexual, y eso dejó una marca en el alma, dejó una cicatriz. En fin, muchas cosas que nosotros vivimos que hacen que sea inevitable el que tengamos cicatrices. Así como físicamente no podríamos decir yo no tengo ninguna cicatriz, menos desde el punto de vista de nuestra alma. Nuestra alma también tiene cicatrices, y a esas cicatrices es a las que yo quiero referirme en esta tarde. Y yo quiero que partamos de un pasaje, y lo traje justamente porque tiene que ver mucho con lo que acabo de mencionar. Quiero que me acompañen a Génesis, por favor. Génesis capítulo 32. Y es la historia, un fragmento de la historia del joven Jacob, que ya no era tan joven en este momento, que lucha con un ángel de Dios en el monte Peniel. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Y en esa lucha él quería ser cambiado
él estaba aburrido de la vida que llevaba. Él se había levantado, recordémoslo, en medio del engaño, en medio de usurpar el lugar de su hermano, de engañar a su papá, de ir a engañar al tío. En ese ambiente se había levantado él. Y harto de esa vida, se encuentra con Dios y le dice: Dios mío, yo quiero cambiar. Yo quiero que tú me bendigas, yo quiero que tú me cambies, que tú me transformes. Y esa descripción que hace la Biblia es como que lucha con un ángel y el ángel le dice: suéltame porque raya el alba. Y él le dice: no te suelto hasta que no me cambies, no te suelto hasta que no me bendigas. ¿Correcto? Ese es el contexto. Ahora sí vamos a leer, por favor, porque encontramos lo siguiente, capítulo 32. A partir del verso, bueno, vamos a adelantarnos al verso 24, por favor, maestra. En adelante del 24 dice así: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, ojo lo que dice acá, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Paremos acá, porque traje este pasaje justamente por este comentario. En la lucha que tuvo con el ángel dice que tocó el sitio del encaje de su muslo. Bueno, a ver, el muslo, hay un hueso grande aquí que es el fémur. Aquí está pues todo lo que es la cresta ilíaca, el encaje del muslo, unos tendones. Dice que tocó el sitio del encaje de su muslo. Y luego dice, versículo 26, y le dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: Jacob. El varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ojo. Y cuando había pasado Peniel le salió el sol, ¿y qué dice? Y cojeaba de la cadera. O sea que aquello que pasó, que dice que le tocó, que le descoyuntó, le dejó una lesión, una herida, ¿sí? Una contusión allí. En términos castizos, nosotros decimos, se desgarró, algo así tuvo que haber pasado. Lo cierto es que él quedó cojo y cojeaba. Pero fue tan importante, tan dramático, tan determinante este hecho, que dice a continuación lo siguiente. Por favor, versículo 32, ¿cómo dice? Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo y el tendón en el tendón que se contrajo. O sea, fue tan dramática la situación de la herida que se ocasionó y el vestigio que quedó, que luego las generaciones por venir no comerían de ese sitio del animalito, porque recordaban que fue el lugar donde el ángel de Dios tocó el muslo de Jacob. Eso es una cicatriz. Eso es una cicatriz. Jacob luchó con el ángel y le quedó una raya, le quedó una marca, le quedó una cicatriz. A propósito, volviendo otra vez a las cicatrices físicas, las cicatrices no necesariamente son en la piel. Muchas cicatrices son subcutáneas. En un hueso, por ejemplo, se fractura un hueso, el hueso solda, pero si a usted le toman una placa, a usted le va a quedar ahí un callo óseo, que es la cicatriz de un hueso que se recuperó, pero ahí quedó la marca para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Y muscularmente también queda una cicatriz. En el cerebro, un accidente cerebrovascular deja una cicatriz. Le toman luego ¿cómo se llama? Un tag y le aparece allí la marca y quedó aquí le pasó algo, porque quedó una cicatriz. En el caso de Jacob, y yo al final voy a regresar a Jacob, quedó una marca, un vestigio, que no fue tan puntual como aquella noche, sino que quedó incluso para las generaciones por venir. Él luchó con el ángel de Dios
y desde entonces ellos no comen de ese sitio porque quedó descoyuntado desde ese día. ¿Ok? Bueno, yo voy a dejar esa parte acá, tranquilos, me van a entender esto al final. Y voy a proseguir con el tema de las cicatrices. Bueno, todos entonces decíamos, tenemos cicatrices en el alma. Decepciones, equivocaciones, caídas, pérdidas, fracasos, abusos, en fin. ¿Pero qué representan esas cicatrices en el alma? Representan que así como en la vida vamos creciendo y vamos haciéndonos heridas, porque vamos creciendo, también las cicatrices del alma representan que vamos teniendo experiencias de vida. Es que nadie nació aprendido. Y el hecho de que nos equivoquemos, el hecho de que se equivoquen con nosotros, el hecho de que nos causen heridas o nos causemos heridas, significa que estamos aprendiendo a vivir. Que la vida no es fácil para nadie. Y esas cicatrices que a veces nosotros decimos, no quiero ni recordarlo. O incluso heridas que todavía no han cicatrizado, porque sangran todavía, es necesario verlas desde otro punto de vista. Estamos creciendo. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, muchas veces en la Biblia es tomado como un niño. Dios se refiere a su pueblo como a un niño. Y habla del pequeño Jacob, o habla del pequeño Efraín, o habla del cachorro de Judá, refiriéndose a su pueblo como a un niño. Y Dios utiliza esa analogía porque es que como pueblo de Dios, como un niño tuvo que ir aprendiendo a vivir y en esa sumatoria de experiencias pues pasaron muchas cosas fruto de la inmadurez, de la necedad, de la terquedad y de simplemente estar expuestos a la vida. Y hay un pasaje que quiero que me acompañen en Jeremías. Jeremías, por favor, capítulo 31. En el cual el Señor justamente utiliza esta analogía del niño. Pero mire los términos en los que habla la Biblia. Jeremías capítulo 31, verso 18. Jeremías 31, versículo 18. Por favor, lo leen conmigo a la 1, a las 2 y a las 3. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Vean los términos, ¿no? Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. A ver, vamos a parar ahí, vamos a traducirlo al lenguaje que estamos utilizando hoy. Él se equivocó, está hablando Israel, se equivocó, cometió un error, y fruto de cometer ese error, sufrió una herida, eso es lo que está diciendo, herí mi muslo, y luego dice, me avergoncé. ¿Y por qué se avergonzó? Porque es que la cicatriz causa vergüenza. Es que esto me recuerda mi error, esto me recuerda por dónde pasé, esto me recuerda la embarrada que yo cometí. Y dice, me avergoncé, me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Es que era un joven que estaba creciendo. Y sigue diciendo, versículo 20, está hablando Dios y dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Porque desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, si hace eso se cae. Y si se cae, yo más encima lo voy a levantar a correa. Y era verdad. O sea, yo le desobedecía, me caía, eso, y luego me venía la otra, que era, yo no sabía que era peor, si la caída o luego la mamá que me daba juguete. Pero nunca vi a mi mamá, después de eso, tratarme inhumanamente. Porque finalmente era mi mamá. Y entonces mi mamá era la que venía, me curaba, estaba pendiente. Y cuando yo encuentro este lenguaje de Dios, refiriéndose a su pueblo necio, que por necio le pasó lo que le pasó. Y entonces él relata, ¿no? Efraín se conmovió,
porque vea la herida que se ocasionó, hirió su muslo, se avergonzó por la necedad de su juventud, pero luego dice, ¿acaso no es niño precioso para mí? ¿Acaso yo no lo amo? ¿Acaso desde que yo pensé en él no he dejado de recordarlo y por eso mis entrañas se conmueven al verlo? ¿Ustedes saben por qué les estoy hablando de esto? Porque sin duda alguna la vida nuestra no es perfecta. La vida suya no es perfecta. Y seguramente hay heridas que se han ocasionado, que se han causado, que están allí en el alma. Que usted a veces dice, yo de eso no me quiero acordar porque eso es una vergüenza de mi vida. Yo ese capítulo no lo quiero ni mirar. Pero ¿saben algo? Aparece Dios siempre para decir, ¿acaso no eres el hijo que yo amo? ¿Acaso no eres la hija que yo amo? ¿Acaso yo no me conmuevo por ti cuando te pasa lo que te pasa? Es inevitable que te caigas, es inevitable que te golpees, es inevitable que casi te saques el ojo, es inevitable, pero yo soy tu papá y yo me conmuevo por ti. Es que yo te veo y me duele verte sufrir, me duele verte llorar, me duele ver cómo te sale sangre, me duele ver cómo te dolió, me duele ver cómo se te fracturó el brazo, porque eres mi hijo y tengo de ti misericordia. Y yo quiero que hoy, cuando tengamos el tiempo final de oración, hoy usted sea capaz de decirle a Dios, Dios mío, yo sé que he cometido errores o yo sé que he sido víctima de errores de otras personas que han dejado una huella, una marca. Pero hoy me quiero ir de acá convencido, convencida de que tú no has dejado de mirarme con misericordia y que tú que eres experto en transformar la maldición en bendición, le sacarás un buen provecho a esta marca, a esta herida que cicatrizó, a esta cicatriz de la cual yo tal vez me avergüenzo. Porque ese es el propósito que persigo con el tema de hoy. Pero continuemos, avancemos un poquito. Porque las heridas deben cicatrizar. Las heridas deben cicatrizar. Bueno, ¿ustedes saben cuáles son las células encargadas en la sangre del proceso de la cicatrización? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llaman esas células? Nosotros tenemos en la sangre, unas células especializadas en que cada vez que usted se rompe, se hace una herida, inmediatamente se desencadene, de hecho el proceso se llama la cadena de la coagulación, se desencadene un proceso para detener la sangre e inmediatamente empezar a generar un coágulo que luego se convertirá en la cicatriz. ¿Alguien se acuerda cuáles son esas células? Bueno, pues la enfermera sí. Pero es que esto es biología de cuarto primaria. Se llaman plaquetas, las plaquetas. Y cuando esas células no funcionan, por alguna razón, porque podemos tener algún problema y esas células no funcionan o se bajan, pero nosotros quedamos expuestos a que no cicatrice una herida. Por ejemplo, hay enfermedades condicionantes como la diabetes. Por eso para un diabético es tan importante no lastimarse un dedo, no irse a cortar, porque la cicatrización para el diabético es muy difícil, porque su proceso de coagulación está alterado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Si una herida no cicatriza, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si una herida no cicatriza? Se infecta, duele, se inflama, limita, ¿cierto? Por eso las heridas deben cicatrizar. El problema en el alma es que muchas de las heridas que nosotros nos hemos ocasionado o nos han ocasionado no han cicatrizado. Y por eso vivimos limitados, adoloridos. Por eso cuando le hablan de ese tema, usted va a llorar. No me toquen ese vals porque me muero. No, de eso no me hable, ni me lo recuerde, que me da una piedra. Es que pierdo, y de verdad usted se descompone, porque la herida no ha cicatrizado, ¿no? Y esa herida, al igual que en el cuerpo, en el alma, debe cicatrizar. Y me encontré un pasaje, el Señor es tenaz, oiga, yo hablando del ojo, y me encontré un pasaje en Apocalipsis, que quiero que me acompañen, por favor. Apocalipsis, capítulo 3.
Apocalipsis capítulo 3. Resulta que en uno de los mensajes que el Señor le envía a las iglesias que en ese momento, según la profecía, estarán vigentes, llega a una iglesia particular que es la iglesia de la Odisea. Y parece ser que la gente que pertenecía a esa iglesia era gente adinerada, gente que sentía que todo lo tenía resuelto, que su vida pues no necesitaba mucho de Dios. Y dice a partir del verso 17, dice lo siguiente. Ya voy al 18, tranquilos. El 17 dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, esto es cual canción de despecho. Pero luego dice el versículo 18, ojo con esto. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, está hablando el Señor, compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Paremos acá. Y es que el versículo lo traigo es por lo del colirio. Y unge tus ojos con colirio para... ¿Qué es el colirio? Ese es un término conocido, ¿no? Cuando usted escucha que el colirio, ¿qué es el colirio? Aquí. Unas goticas que se echan en el ojo, que son refrescantes, ¿correcto? Pero resulta que esa palabra colirio viene de la Biblia. ¿Sabían eso? Es más, les voy a leer la definición del diccionario Vine del Nuevo Testamento, que dice lo siguiente acerca del colirio. ¿De dónde viene esto? Era un polvo, una reducción de polvo que se producía en Frigia, que era usado por la escuela de medicina de la Odisea, o sea, la iglesia a la cual llaman ellos, como remedio para curar las infecciones de los ojos, las infecciones oculares. O sea, en esa época se hacía ese polvito en una ciudad llamada Frigia, y la escuela de medicina de la Odisea lo utilizaba para sanar las infecciones oculares. Y por eso la Biblia habla del colirio. ¿Estamos? Y entonces dice, compra colirio para que veas. O sea que saliéndonos del contexto espiritual, porque está hablando de la ceguera espiritual, pero trayéndolo al concepto médico, si una persona tenía una infección en el ojo, esas no eran gotas, era un polvo, le permitía sanar esa infección. O sea, en otras palabras, le permitía cicatrizar un proceso inflamatorio que tenía allí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí me voy a referir un poquito al tema de mi ojo. ¿Qué fue lo que me pasó? Algunas personas me han preguntado, pero ¿qué fue lo que le pasó? Que jugando en una piscina con 2 niños y un adulto, con un balón, no estábamos jugando fútbol, grupo de adultos, no, con 2 niños, así como las niñas, y un varón, así como el papá de las niñas. Fuimos a coger un balón, el adulto y yo, y esta persona, en vez de coger el balón, me metió el dedo en el ojo. Eso fue lo que pasó. Pero me metió el dedo en el ojo de tal manera que literalmente fue un puñal que me metieron en el ojo. Yo sentí, eso entró así, sonó así, un dolor impresionante. Y yo me quedé así, a los minutos intenté abrir el ojo, no abría, intenté moverlo, no movía, dije, perdí el ojo, literalmente. El sábado, o sea, al otro día, fui atendido por urgencias, ya podía abrir el ojo, pero yo veía doble, veía este ojo era para arriba, así, entonces yo veía de lejos, entonces la veía ahí, pero también la veía aquí arriba, entonces me atacaba por 2 flancos, por abajo y por arriba. Sí, o sea, yo dije, Dios mío, esto va a ser muy fregado de aquí para adelante, porque yo, por arriba y por abajo, eso era doble. Y además de eso, como una telaraña negra, una mancha negra que era así, para arriba, yo dije, no, el ojo acabado. Ese sábado yo vine acá, algunos me vieron, la verdad, y lo reconozco, fui abusivo con mi salud.
El médico me dijo, usted se va a acostar, pero yo dije, bueno, voy a ir porque ustedes están citados, hay Santa Cena, no había nada que hacer. Yo dije, dile, si usted haga ya la alabanza y yo predico, pasito, yo no me río, y luego a la casa. Y así lo hice, llegué a la casa, el domingo, hielo, el hielo es bendito. Esa cosa bajó mucho. El lunes ya tenía un control. Entonces el lunes me vio el médico y ya había desinflamado un poco el ojo, entonces ya podía ver el ojo por debajo. Entonces me sentó allá y le dice a Diley, le dice, señora, venga para que vea lo que le pasó a su esposo. Entonces él levantó el ojo así y le mostró. Entonces tenía una herida debajo en la conjuntiva grande. Entonces él le dijo, el dedo penetró la conjuntiva del ojo, gracias a Dios no le penetró el ojo. Por alguna razón Dios fue misericordioso, el dedo se desvió y se enterró, fue en la conjuntiva. Pero entonces le dijo, pero esto hace que necesariamente ya tengamos que suturarlo. Necesito que se vaya para la clínica Sebastián de Belalcázar, eso es con quirófano, eso es cirugía, o sea, es ¿cómo se llama? Anestesia local, pero es preparación de quirófano, y necesito que lo suturen ya, porque si no lo suturan se le va a infectar. Entonces si no lo perdió por el chuzón, lo va a perder porque se le va a pudrir el ojo. Entonces corra para la clínica. Llegamos allá a la clínica, me hicieron la intervención, me hicieron la sutura, cosa que no fue sencilla, ahora les cuento. Y lo cierto es que yo tengo varios recuerdos. Uno era unas benditas gotas que me echaban. Que esa vaina era, haga de cuenta que me echen gasolina en el ojo. Eso ardía horrible. Pero el médico me decía, y al principio era cada hora la gota. Y yo, ya pasó una hora, no puede ser. Y hágale. Y yo lloraba. Literalmente lloraba porque es que el dolor era muy grande, el ardor era grandísimo. Luego cada 4 horas, luego cada 8 horas, ya voy en cada 24, ¿no? Gracias a Dios. Pero el médico decía, esas gotas son necesarias porque si no, se infecta el ojo. El colirio. ¿Qué era lo que estaba generando esa gota? La cicatriz. Era necesario para que cicatrizara. Era necesario para que eso no se infectara. Y bueno, yo les cuento todo esto hoy, pues a manera de testimonio y a manera de recuento, porque era necesario contarles a ustedes. Pero finalmente yo lo que les quiero decir es, las heridas tienen que sanar. Yo hoy estoy aquí porque la herida sanó. La herida sanó. Todavía está en un proceso ahí, le falta un poquito, pero sanó, ya estoy del otro lado. Pero si la herida no hubiera sanado, hoy no estaría aquí. Porque literalmente no hubiera podido venir. Mi vida se hubiera limitado. En el alma pasa lo mismo. Puede ser que hoy tengas la vida limitada porque la herida no ha sanado y la herida tiene que sanar. La herida tiene que sanar. ¿Te decepcionaron? ¿Te hicieron daño? Tiene que sanar esa herida. Vos no puedes seguir el resto de la vida con la herida abierta. Cometiste un error, te caíste, te diste un tiestazo, esa herida tiene que sanar y tiene que cicatrizar, porque no puedes seguir el resto de la vida culpándote, sintiéndote miserable porque te equivocaste. La herida debe cicatrizar. ¿Y cómo cicatriza la herida? Solamente en manos del médico, en manos del médico del alma. Y el médico del alma es el Señor. Y la Biblia habla de otra historia. No necesariamente esta es una herida que alguien se hizo, pero es una mujer que tenía un flujo de sangre que no se calmaba. O sea, era una botadera de sangre permanentemente. Una endometriosis, alguna cuestión así, ¿cierto? Tendría que ser. Lo cierto es que llevaba 12 años sangrando. Es una herida que no sangra, que no ha cicatrizado. Y ese pasaje que está narrado en el Evangelio de San Mateo, por favor, si me acompañan, mira lo que dice. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Verso 28. Perdón, verso 28 no. Mateo 9, verso 20. Dice así: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años
Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿El borde del manto de quién? De Jesús. Porque decía dentro de sí, ¿qué era lo que decía? Si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Qué fue lo que ella pensó? Llevaba 12 años con una herida sangrando. Pero ella pensó: si yo toco el borde del manto de Jesús, seré sanada. Y todo esto que hoy les he compartido es para llegar a este punto. Yo no sé si usted tenga, primero, heridas abiertas, no lo sé. Pero si las tiene, acérquese hoy a Jesús. Porque si usted se acerca a Él, solo con acercarse a Él, Él lo va a sanar. Porque Él tiene la capacidad de hacerlo. Él es poderoso para hacerlo. Y es necesario que usted crea que Él lo puede hacer. Y ahora sí, ahí mismo en Mateo, si ustedes me acompañan a mirar el versículo 28, llegando a la casa vinieron a Él los ciegos y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Ustedes creen que yo puedo? ¿Usted cree que Dios puede? ¿Usted cree que Jesús es capaz de sanar su herida? Porque si usted lo cree, como la mujer de flujo de sangre lo creyó, usted va a ser sano. Y usted merece vivir una vida con una herida no abierta, con una herida cicatrizada. Pero en segundo lugar, oiga bien, entienda que ese médico tiene el poder para hacerlo y en las manos de él a usted le va a ir bien. Porque nosotros vivimos llenos de prevenciones. Vivimos así. Porque como ya me hirieron, yo no sé si ahora voy a volver a ser herido. No sé si Dios no me va a salir con nada y voy a quedar con la misma herida. Y vivimos prevenidos. Y le quiero decir, tenga la absoluta certeza de que el Señor es capaz de hacerlo. Cuando me llevaron a la clínica para hacerme la famosa sutura, entonces me acuestan, me hacen toda la preparación, me ponen la ropa pues quirúrgica, me ponen aquí el campo, entonces me dejan el ojo solamente. Entonces dice el médico, se sienta el médico y hace así. Las enfermeras y una enfermera imprudente de siempre: ay, ¿quién le hizo esto? Ay, no. O sea, yo ya iba mal y ¿quién le hizo esto? Para decirle quién. Entonces el médico dice: bueno, esto le va a molestar un poco, necesito abrirle el ojo, entonces vamos a ponerle unos ganchitos. Haga de cuenta cuando las señoras van a la citología que les abren igual unos ganchos para abrir eso. Entonces le meten a uno un gancho aquí y otro gancho aquí. Y esa vaina doliendo que no me lo puedan tocar, le va a doler un poquito. Y después de que me dieron eso, entonces me echaron unas gotas de anestesia local. E inmediatamente a los 60 segundos, entonces cogen la jeringa y 2 inyecciones. Solo que cuando uno ve venir algo que no le gusta a uno, ¿qué hace? ¿Cuál es la reacción inmediata? Cierra el ojo, pero yo no lo podía cerrar porque el ojo estaba abierto, o sea, me tocaba ver. Entonces yo vi la aguja que venía y yo no la podía cerrar, o sea, yo era agarrado de aquí, y yo hacía así, y la otra fueron 2 chuzones, uno por aquí y otro por aquí. Y luego entonces empieza la sutura, entonces la aguja, eso de pespunta le quedó bien hecho, eso hizo. Y luego todo lo vi. Pero llegó un momento en que yo dije, bueno, este tipo sabe lo que está haciendo. Porque si no supiera lo que está haciendo, ahí sí yo estaría preocupado. Este man sabe lo que está haciendo. Y en ese momento me relajé. Como que, dejé de apretar esa camilla, porque yo que hago apretando y pujando ahí como un bollo. No, pues ya, relájese y disfrute. Ahí sí fue literal, o sea, ¿qué más? Y el segundo evento fue cuando me quitaron los puntos, que fue el miércoles. Entonces el médico, muy bien, qué bueno. Llamó al auxiliar, por favor me le abre el ojo, otra vez. Pero esta vez fue ella con los dedos, téngamela bien abierto. Usted me tiene quieto el ojo, quieto el ojo. Y cogí un bisturí. Yo pensé que iba unas tijeritas, no un bisturí. Y entonces el bisturí
Y yo, ay, Dios mío, yo ya vi esto con un dedo, ahora con un bisturí. Y el tipo, y yo finalmente dije, el tipo sabe. Porque si no supiera, imagínense, el tipo sabe. Y de verdad, en un abrir y cerrar de ojos, me dijo, listo, está listo. Sigas echando las goticas. El rojo le va a ir desapareciendo más o menos en 20 días. Y hasta el sol de hoy estoy así como usted me ve. Descanse, porque ese médico sabe cómo hacer las cosas. Jesús sabe cómo hacer las cosas. Jesús sabe tratarlo. Jesús lo va a tratar y lo va a tratar bien. Él lo va a hacer bien. Yo quiero que aprovechemos estos minutos que nos quedan de reunión para que vayamos al quirófano y nos acerquemos a Dios. Y si el tema es de la herida que ya cicatrizó y tiene esa cicatriz ahí, y usted se ve esa cicatriz, ¡ay, tan fea esa cicatriz! Hoy piense lo siguiente, esa cicatriz significa que yo fui tratado por Dios. Y vuelvo a Jacob, ¿se acuerdan que les dije? Ahora al final les hablo de Jacob de nuevo. Yo no sé si Jacob quedó cojo el resto de su vida, la Biblia no lo menciona. Lo que sí dice es que de ahí en adelante los judíos no comen de ese sitio porque recuerdan que ahí fue descoyuntado. Pero ese momento no es una vergüenza para ellos. Ese momento lo que significa es, pasé de la inmadurez a la madurez, aprendí. Las cicatrices que tenemos, producto de los golpes, de las heridas que nos han causado o que nosotros nos hemos causado por la inmadurez, no significan la vergüenza. Y no tenemos que ver las cicatrices con vergüenza. Todo lo contrario. Hoy yo quiero que usted aprenda a decirle a Dios, gracias. Porque en estas cicatrices está la evidencia de que crecí, de que he vivido y que tú siempre estuviste ahí conmigo. Porque así como Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿acaso me olvidaré de ti, mi pequeño Efraín? A usted también se lo dijo en el momento que usted estaba causando la herida. Él estaba ahí para decirle tranquilo, decir, yo te amo, yo no te voy a desechar. Te quedó feíta la cicatriz, pues yo te amo, ¿sabes? Y te ves bonita. Esa cicatriz te sale con un arete. Aprenda a amar las cicatrices de su alma. Vamos a orar, vamos a poner de pie, por favor, y vamos a orar. Yo quiero que en este momento, pensando en lo que hemos hablado hoy, te acerques a Dios. En primer lugar, para seguramente recordar que el proceso de la vida no ha sido fácil, porque has vivido 1000 experiencias. Experiencias que han causado una herida, experiencias que han causado un dolor, experiencias que han dejado una cicatriz.